Buen día chicos, espero se encuentren bien. Y bueno, continuando con nuestro curso de intercambiadores de calor, en esta ocasión voy a resolver un ejercicio más. Es el ejercicio 11-45 del libro de transferencia de calor y masa del Sanger de la cuarta edición. Vamos a leer lo que nos dice el enunciado. Nos dice, un flujo de hidrocarburo con un CP de 2.2 kJ sobre kilogramo por Kelvin se enfría a razón de 720 kilogramos por hora, desde 150 grados centígrados hasta 40 grados centígrados, al pasar por el tubo interior de un intercambiador de calor de tubo doble a contraflujo. Entra agua con un CP de 4.18 kJ sobre kilogramo por Kelvin al intercambiador de 10 kilogramos a razón de 540 kilogramos sobre hora. El diámetro exterior del tubo interior es de 2.5 centímetros y su longitud es de 6 metros. Calcula el coeficiente total de la transferencia de calor. Bien, entonces lo que nos dice es que tenemos un hidrocarburo y este va a ser nuestro fluido caliente. ¿Sí? Nos dice que se va a enfriar desde 150 hasta 40. Nos proporciona su calor específico y su flujo másico. Aquí en esta parte, para ambos fluidos, tanto para el caliente como para el frío, aquí tengo sus datos. Y como podrán ver, aquí ya hice la conversión de unidades. Lo estoy dejando ambos flujos másicos en kilogramos por segundo. Ahí nada más lo que hice fue dividir los 720 y los 540 entre 360. ¿Sí? Esto para dejarlo en unidades de segundo. Y bien, también nos proporciona para el hidrocarburo su temperatura de entrada y su temperatura de salida, y para el agua únicamente nos proporciona su temperatura de entrada. También nos proporcionan las dimensiones del tubo, que de diámetro tiene un valor de 2.5 centímetros, que sería igual a 0.025 metros, y su longitud es de 6 metros. Entonces lo que vamos a calcular es el coeficiente de transferencia de calor en este intercambiador. La ecuación que nos va a servir para calcular ese coeficiente de transferencia de calor va a ser este de aquí, la tercera. Pueden ver que esta ecuación nos relaciona la transferencia de calor, el coeficiente de transferencia de calor, el área superficial de la transferencia de calor y la diferencia de temperatura medida logarítmica. De esta ecuación no conocemos ningún dato, entonces debemos calcularlos. El primero que voy a calcular será la transferencia de calor. Y para calcular esa transferencia de calor voy a utilizar la primera o la segunda ecuación. Para saber cuál, debo ver qué fluido nos proporciona más datos, y pueden ver que el hidrocarburo es el que nos proporciona más datos. El calor específico, la temperatura de entrada, la temperatura de salida y el flujo másico. Entonces la transferencia de calor la obtendremos rápido utilizando los datos del fluido caliente. Para el área superficial, ese dato también tendremos que calcularlo, y para eso vamos a utilizar las dimensiones del tubo. Y la diferencia de temperatura medida logarítmica, vamos a utilizar la cuarta ecuación, esta de aquí. Como pueden ver, tanto en la parte del numerador como en la parte del denominador nos aparece esa diferencia de temperatura 1 y esa diferencia de temperatura 2. Y para poder calcular la delta de temperatura 1 y la delta de temperatura 2, vamos a necesitar las 4 temperaturas, las 2 de entrada y las 2 de salida de cada fluido. Entonces también nos faltaría calcular la temperatura de salida del fluido frío. Bien, entonces ya que propuse esa metodología, voy a empezar y, como lo mencioné, primero voy a calcular la transferencia de calor. Entonces voy a utilizar la ecuación del fluido caliente, que es la de abajo, la segunda, ¿sí? Entonces esto quedaría de la siguiente manera. La transferencia de calor va a ser igual a el flujo másico del caliente, que es de 0.2 kilogramos sobre segundo. Por el calor específico, que es de 2.2 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Por la diferencia de temperaturas, que sería la temperatura de entrada menos la temperatura de salida. Esto va a ser 150 grados centígrados menos 40 grados centígrados, serían 110 grados centígrados. Al hacer esa operación, la transferencia de calor me da un valor de 48.4. Este es un ejercicio bastante sencillo, sin embargo tiene algo muy peculiar, y es por eso que me importó hacer este ejercicio. Y es que ocasionalmente algunos ejercicios nos dan el calor específico con estas unidades, ya sean grados centígrados, Kelvin o Fahrenheit. En este caso nos lo dio en Kelvin, y podemos ver que acá tenemos grados centígrados. Un error muy común es de que en esta parte, en el calor específico, las unidades de la temperatura realizan conversión de unidades, y en esta parte no se debe hacer conversión de unidades, porque el calor específico lo que nos dice es que son 2.2 kilojoules por unidad de kilogramo por unidad de temperatura. Entonces en esta parte no se deben hacer conversion de unidades, únicamente
lo que se hace es, simple y sencillamente, esto se cambia a grados centígrados. ¿Sí? Y así ya tendríamos, ahora sí, grado centígrado entre grado centígrado, kilogramo entre kilogramo, y únicamente nos quedan kilojoules entre segundo. Unidades de trabajo entre unidades de tiempo, y estos serían kilowatts. Entonces esto que acabo de mencionar es muy importante. Es un error que muchas personas cometen, entonces hay mucho cuidado. En esta parte no se van a hacer conversión en unidades. Únicamente aquí para el calor específico, en este caso simplemente se pasó a grados centígrados porque acá la diferencia de temperaturas la tenemos en grados centígrados. Entonces hay mucho cuidado en esa parte. Y pues bueno, es lo que quería mencionar más que nada este ejercicio. Entonces ya continuamos. Listo, entonces ya tenemos la transferencia de calor, que es este dato de aquí. Lo siguiente que voy a hacer será calcular la diferencia de temperatura media logarítmica, este de aquí. Entonces tenemos esta ecuación de aquí, la cuarta. Y como lo mencioné, para calcular la delta de temperatura 1 y delta de temperatura 2 necesitamos las 4 temperaturas, las 2 de entrada y las 2 de salida para cada fluido. Podemos ver que nada más disponemos de la temperatura de entrada y la temperatura de salida del fluido caliente. Y para el fluido frío únicamente tenemos la temperatura de entrada. Entonces vamos a tomar ahora la primera ecuación, la del fluido frío, este de aquí. Entonces podemos ver que transferencia de calor ya lo tenemos, el flujo másico y el calor específico del fluido frío también los conocemos, la temperatura de entrada la conocemos, entonces vamos a despejar esta parte de aquí, esta. Y para poder visualizar mejor el despeje, esta parte de aquí lo voy a indicar que es la diferencia de temperatura para el fluido frío. Entonces despejamos y la diferencia de temperatura para el fluido frío va a ser igual a la transferencia de calor entre el flujo másico del frío por el calor específico del frío. Entonces ahora sustituimos valores aquí y la diferencia de temperatura para el fluido frío me quedaría que es igual a la transferencia de calor, que tiene un valor de 48.4 kilowatts, entre el flujo másico del frío, que tiene un valor de 0.15 kilogramos sobre segundo. Por el Cp del frío, que tiene un valor de 4.18 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Esta parte de aquí va a ser lo mismo, justo lo que mencioné acá arriba para el calor específico. Simplemente voy a pasar los Kelvin a grados centígrados, sin hacer conversiones, ¿ok? Entonces al hacer esta operación, la diferencia de temperatura para el fluido frío me da un valor de 77.2 grados centígrados. Listo. Que eso sería igual a la temperatura de salida menos la temperatura de entrada. Entonces despejamos la temperatura de salida y aquí la temperatura de entrada está restando, pasaría al otro término con su operación inversa, sumando. Entonces sería la temperatura de entrada más 77.2 grados centígrados. Y la temperatura de entrada para el fluido frío es de 10 grados centígrados. Entonces la temperatura de salida tendría un valor de 87.2 grados centígrados. Listo. Entonces ahora sí ya disponemos de las 4 temperaturas, las 2 de entrada y las 2 de salida. Ahora sí ya podemos calcular la alta temperatura 1 y la alta temperatura 2. Entonces lo siguiente que voy a hacer. Y para la alta temperatura 1 sería igual a la temperatura de entrada del caliente
que es de 150 grados centígrados, menos la temperatura de salida del fluido frío, que es de 87.2 grados centígrados. Entonces, esa diferencia me daría un valor de 62.8 grados centígrados. Y para la alta temperatura 2 sería igual a la temperatura de salida del caliente menos la temperatura de entrada del frío, que serían 40 grados centígrados menos 10 grados centígrados. Esa diferencia serían de 30 grados centígrados. Listo, entonces ya tenemos la de alta temperatura 1 y la alta temperatura 2. Entonces ahora sí podemos tomar esta ecuación de aquí, sustituimos y obtenemos nuestra diferencia de temperatura media logarítmica. Y esto quedaría de la siguiente manera. La alta temperatura 1 menos la alta temperatura 2. 62.8 grados centígrados menos 30 grados centígrados entre el logaritmo natural de la alta temperatura 1 entre la alta temperatura 2. 62.8 grados centígrados entre 30 grados centígrados. Aquí en esta parte ya no indiqué las unidades. Al resolver el logaritmo esto se hace adimensional. Y resolvemos la operación y la diferencia de temperatura media logarítmica me daría un valor de 44.4 grados centígrados. Listo. Entonces volvemos a nuestra ecuación y únicamente nos falta calcular el área superficial de la transferencia de calor. Y para calcular esa área vamos a utilizar las dimensiones del tubo. Y también haríamos uso de esta ecuación. El área superficial es igual a pi por diámetro por la longitud del tubo. Entonces sustituimos los valores y el área superficial de la transferencia de calor va a ser igual a pi por el diámetro, que tiene un valor de 0.025 metros, por la longitud del tubo, que es de 6 metros. Al hacer esa separación, el área superficial me da un valor de 0.471 metros cuadrados. Listo, entonces ya tenemos ahora sí todos los datos y podemos sustituir ahora sí en esta ecuación. Y al hacer el despeje, el coeficiente de transferencia de calor sería igual a la transferencia de calor entre el área superficial por la diferencia de temperatura media logarítmica. Entonces nada más sustituimos aquí los valores y el coeficiente de transferencia de calor sería igual a la transferencia de calor, que tiene un valor de 48.4 kilowatts entre el área superficial, que tiene un valor de 0.471 metros cuadrados. Por la diferencia de temperatura media logarítmica, que tiene un valor de 44.4 grados centígrados. Listo, aquí al hacer la operación, el coeficiente de transferencia de calor me da un valor de 2.314 y sus unidades van a ser kilowatts entre metro cuadrado por grado centígrado. Listo, entonces aquí ya tenemos nuestra incógnita principal. Y bueno, como mencioné, es un ejercicio muy sencillo. Sin embargo, sí era muy importante por ahí mencionar esta parte de aquí, de que en este ejercicio el calor específico de ambos fluidos nos lo da en unidades de Kelvin, ¿sí? Para la temperatura del denominador. Y bueno, aquí en esta parte no se hacen comparaciones de unidades, únicamente, como lo mencioné, nada más se pasa directo a la unidad que vamos a necesitar, ¿sí? Que en este caso fue el grado centígrado. Entonces bien, espero les haya servido el ejercicio. En caso de que sí, hacernos saber en los comentarios. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia o alguna petición para resolver un ejercicio de este tema, igual nos lo pueden dejar ahí en los comentarios. Entonces me despido y nos vemos en el próximo video. Batman, el caballero de la noche asciende.